llegaron Paco Cruz y Jaime Hernández, el querido Francisco Paco Cruz, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte, y el querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Salvo que ustedes digan otra cosa, maestros, estas reacciones no son normales. Se están poniendo el guarache antes de espinarse, y el presidente, como gran provocador profesional, como ese ajedrecista de la política, les dice: ahí les voy a dejar caer una mañanera en el búnker el jueves, y se vuelven locos. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Jaime, discúlpeme si no puedo hablar, la verdad es que ya tengo ganas de llorar. Ya sé que eso pega, ya sé que eso pega, y si no me salen 2 lágrimas, si no me voy a poder contener. 1, mira, 2, pues no sé si ir a demandar, o mejor pedirle a Xóchitl Gálvez consejos para armar unos legos contra el presidente, para armar un búnker ahí. Ya no sé verdaderamente qué es como de chiste, ¿no? Es como de chiste, comunicadoras de ese nivel, una académica, dicen ellos, del ITAM, un comunicador, yo les digo que son esos monstruos que nunca voltearon hacia abajo. No, la verdad es que es un mundo al revés. No lo entiendo, Jaime, no lo entiendo, Vicente. Sí, yo creo que es un poco de nostalgia, ¿eh? Recuerda, son los personajes que querían hacer a García Luna presidente, son los personajes que querían hacerle una imagen de salvador de la patria, en aquellos días violentos verdaderamente, en el que cada uno de nosotros sí podía ser actor involuntario principal de una de esas matanzas que había todos los días por las calles. Ellos se comprometieron a no divulgar nada, a cambiar la narrativa de la violencia. Y mira, habría que investigar después de aquella reunión, con más de 700 medios eran, habría que investigar y cómo se se dan las noticias sobre la violencia y cómo cambia. Hay que verlo, sí cambió. Entonces, estos hombres que le estaban construyendo a Genaro García Luna la imagen del salvador de la patria, en todo ese baño de sangre que había todos los días en todo el país, en todo el país. Yo recuerdo 72 matanzas colectivas con Felipe Calderón Hinojosa, y ahí no incluye el ABC, la guardería del ABC, que es otro tema tan grave que manipularon a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tapar el caso, ocultarlo y dejárselo al silencio de la historia, que nunca se los va a perdonar y nunca lo va a callar la historia. Yo voy a citar a Jaime, no textual, pero a parafrasear, ¿sí? Cómo borras la sangre de las paredes, cómo borras toda esa sangre de las matanzas colectivas de este país. Pero es nostalgia, de veras. Mira, lo querían hacer presidente de la República, se les cayó todo. Imaginen ustedes que verdaderamente García Luna hubiera sido candidato presidencial contra Peña. No, pero le hubieran golpeado a Peña, se la hubieran quitado, lo hubieran aplastado, pero no les pegó el programa. Recuerden, 120 millones pagó Televisa, lo supervisó Alejandra Sota, que era la coordinadora de comunicación social de la presidencia, era la mujer de confianza del presidente. Entonces, tiene nostalgia, y sí, verdaderamente yo entiendo cuando Denise Dresser quiere llorar, cuando la senadora quiere llorar, o llora más bien, porque a mí me dan ganas. Mira, el Conejo Poveda, recuerden, cuando testifica allá en la Corte de Nueva York, llora. Yo digo, pues sí, ganaba $40 millones al mes, ¿cómo no voy a llorar? Pues lo mismo digo de Ciro, lo mismo digo de Denise, pues ganaban lo que querían a través de triangulaciones informativas, triangulaciones propagandísticas que metían como información, que esa es la realidad. Entonces, ¿cómo no? Pues sí, yo también, y seguramente voy a ir a demandar entonces. ¿Por qué? Pues por lo que sea, pero voy a demandar, porque yo sé que eso pega, y se están curando en salud, no, mira, no digo que están pervirtiendo al periodismo, ya estaba pervertido, y ellos están en su papel de sicarios, de mercenarios de la información. Están queriendo seguir engañándonos. Por cierto, para que le aclares a la gente, maestro, antes de ir con Jaime, ¿qué es el búnker? Me dicen, porque hay muchas personas que no saben, tal vez, de esto que construyó Genaro García Luna.
¿Por qué no nos das una claridad de qué es el búnker, maestro? Estaba destinado a ser el centro de inteligencia y mando del presidente de la República en caso de una guerra mundial, en caso de un ataque nuclear a México, en caso de un huracán perdón, un sismo de 10 grados en la escala, en caso de una revuelta civil, el presidente tenía ahí en el búnker su centro de mando, tenía salidas para cualquier lado, hacia Toluca, hacia la Ciudad de México. Sí, el presidente tenía un centro, el presidente Calderón, para eso lo estaban anticipando. Entonces, es una construcción que iba a ser eso. Estaba destinada a ser el centro de mando del presidente Felipe Calderón en caso de un ataque a México. Y yo estoy pensando, mira, desde que en esa época ya vislumbraban o atisbaban que podía haber un ataque de Estados Unidos y declaraban a los grupos narcotraficantes o a las organizaciones del crimen organizado, organizaciones terroristas en Estados Unidos. Estoy vislumbrando que más o menos eso era para aguantar de veras un sismo de 10 grados, un ataque con armas de alto poder, y que nunca se desconectara el presidente. Era el centro de mando de alta inteligencia con tecnología nunca vista en México. Los israelíes ahí se iban a hacer multimillonarios. Eso era el centro de mando y tenía capacidad para aguantar semanas ahí abajo en los subterráneos. Ese es el búnker, un centro de defensa, comando e inteligencia de México que iba a servir al presidente Felipe Calderón en caso de cualquier ataque, incluido alguno terrorista. ¿Cómo ves, mi querido Jaime, entre el enojo de Ciro Gómez Leiva porque el presidente anuncia una mañanera en el búnker el jueves, entre las demandas de Denise Dresser por las mañaneras y entre un Jorge Ramos que dice que el gran fracaso es de López Obrador? Ayúdame a entender esto. Por cierto, lo de Jorge Ramos es verdaderamente lamentable, que diga que el gran fracaso es del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pregunte ¿hasta cuándo será usado el juicio contra García Luna para tratar de justificar las fallas en la actual estrategia de seguridad? Culpar a los gobiernos anteriores por la actual violencia en México no es una solución, es una excusa, y así no se puede gobernar un país como el nuestro. Híjole, y este es el gran periodista mexicano en Estados Unidos. Pues qué chafa el análisis, mi querido Jaime, pero bueno, voy contigo para escuchar tus comentarios, tus opiniones. Bueno, en el caso de esta mujer que realmente cada día va a más, yo quisiera no centrarme tanto en ella como lo que representa en términos conceptuales y de estrategia mediática. Esta mujer, Denise Dresser, siempre ha formado parte del denominado Círculo Rojo, del que formaban parte, ya saben, los grandes gerifaltes, ¿no? Columnistas, académicos, gente que defendían, apuntalaban el régimen, justificaban todo, Raimundo Riva Palacio. Durante estos periodistas, durante el calderonato, incluso muchos de ellos fueron al búnker, les gustaba codearse con estos personajes del poder. Y luego, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, pues hicieron más de lo mismo, ¿no? Pero a mí el problema de fondo, el problema conceptual, que a mí me dice mucho, si te das cuenta, todos los ataques de Denise Dresser, todos los ataques de Raimundo Riva Palacio, todos los ataques de Ciro Gómez Leiva, de Carlos Marín, están dirigidos básicamente contra este presidente y su administración. Y eso es lo que caracteriza a la prensa de derecha. La prensa de derecha siempre va a servir para apuntalar en tiempos de gobierno, cuando les toca estar en el gobierno, y cuando están en la oposición les toca convertirse en punta de lanza. ¿Por qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia a los periodistas de derecha de los periodistas de izquierda?
A los periodistas de izquierda nos jode, nos pudre el tema de la desigualdad social. A los periodistas de izquierda nos molesta mucho tener una injusticia que no tiene nada de justicia, ¿no? Que está vinculada a poderes corruptos, de las grandes corporaciones, partidos políticos, narcopolíticos. Pues eso no nos incomoda mucho a la gente de izquierda. Pero a la gente de derecha, como Denise Dresser, como Ciro Gómez Leiva, les molesta mucho que toquen a quienes los convirtieron en las grandes figuras. Trátese de Genaro García Luna, trátese de Calderón. A ellos les importa poco el tema de la desigualdad. A ellos les importa más defender un feudo como el aparato de justicia con la señora Norma Piña. Todo esto, toda esta gente van a defender esto. Y si acaso existe algún tipo de ataque que se pueda confundir con algo de izquierda, por ejemplo, el caso de Denise Dresser, que se metía consecutivamente con Carlos Slim, era porque Carlos Slim representaba a otro jefe que competía con otros intereses, ¿no? Y ahí sí se metía Denise Dresser, ¿no? Denise Dresser, yo no sé si se han dado cuenta que periodistas como Denise Dresser, ¿cómo se llama este payaso que sale con Ciro Gómez Leiva en las noches? David Páramo. David Páramo, el que era, todos estos personajes tienen una palabra que suelen utilizar mucho cuando se refieren a ti, cuando están en medio de un debate. Dicen, mira, el día de mañana, cuando seas relevante, podemos discutir. Y esa palabra, ser relevante, tiene que ver con la relevancia que ellos adquirieron cuando les iba bien con el poder. Entonces, para ellos, relevancia significa ser importantes, que su opinión se tome en cuenta. Pero eso era antes. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora se la pasan defendiendo o los intereses de sus patrones, de sus aliados, o defenderse ellos de los insultos de que les llegan, de las presiones que les llegan desde presidencia, cuando ya sabemos que el presidente ha inaugurado, y qué bueno que lo ha hecho, estas mañaneras en donde por fin las cosas se dicen como se tienen que decir. Ya basta de subterfugios, ya basta de eufemismos, ¿no? Antes los presidentes se quedaban callando, no actuaban, no utilizaban una mañana para responder a ataques, no, pero te mandaban, te grababan, te espiaban, te encarcelaban, te torturaban. Y Andrés Manuel López, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que un presidente como López Obrador le responda desde la mañanera? ¿O que los espíe, los grabe, los torture y los encierre como ocurrió bajo la presidencia de Felipe Calderón? Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Y además me llama mucho la atención el descaro de esta mujer, de Denise Dresser, de cerrar su columna, dice, en palabras de Isabel Allende, temo el poder con impunidad, temo el abuso de poder y el poder de abusar. Como si esa frase de Isabel Allende se pudiera trasladar al presente que estamos viviendo hoy. Pues esta señora Dresser realmente toma frases cuando le convienen. Son como de esas mujeres que cortan frases y las pegan como postis en sus refrigeradores de su casa, ¿no? Cuando no tienen ni el contexto en que Isabel Allende pronunció estas palabras y las utilizan para cuando a ellas les sirve y les funciona, ¿no? Entonces, estos medios de la derecha, pues yo creo que no se han percatado que en el fondo la gente ya se percató que ellos lo que están haciendo es servir a sus propios intereses, a los intereses de sus patrones, a los intereses de sus aliados, pero no a los intereses de la mayoría, de esa mayoría jodida que en el 18 dijo, háganse un lado porque ni ustedes ni el poder político han podido cumplirnos. Estos señores que le lanzaban loas al neoliberalismo, le lanzaban, ¿cómo se llama Leonardo, el que tiene este programa en Televisa que le declaró al presidente que él era neoliberal? Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Zuckerman. Pero en fin, todos estos defendían,
Leo Zuckerman. Ya ves, todo el mundo defendiendo el neoliberalismo, sí, porque creían que el mercado lo iba a solucionar todo, ¿no? Y cuando viene la pandemia, ¿qué es lo que ocurrió? El puto mercado no resolvió nada, tuvo que intervenir el Estado para resolver la mayoría de las cosas. Entonces, esta gente, cuando la realidad da un paso al frente, como fue el caso de la pandemia, cuando la mayoría va a las urnas y les dicen, señores, ustedes han defendido durante demasiado tiempo al poder político, pero han olvidado a los jodidos, a mí me parece que se merecen lo que tienen. Y un último apunte. Oye, qué malnacido es Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Y digo malnacido porque se dice que es de la gente agradecida ser bien nacidos, es de bien nacidos ser agradecidos. El atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, que ya te acuerdas que nos narró cómo se fue corriendo y a llorarle a la residencia del líder priista que quizá ha tenido más poder en este país, va y se refugia en la residencia de este personaje y en cuestión récord, en un mes, las autoridades consiguieron encontrar quiénes estuvieron detrás de él, quiénes dispararon, quiénes urdieron y sugieren que pudo haber sido el líder de un cártel. Oye, yo estaría agradecidísimo como si acaso el gobierno resuelve en un mes un atentado contra mi vida. Pero ¿qué es lo que hace Ciro Gómez Leiva? Se suma a esta campaña de denostación contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque, como dirían los del PAN, si se meten con uno de nosotros nos vamos a defender y vamos a unir fuerzas. Son patéticos, querido Vicente, querido Paco. Así es, y bueno, para hablar del papel de Genaro García Luna, mi querido Paco, ayúdenme con el audio, compañeros, por favor, ayúdenme con el audio. Hay que mencionar que en una entrevista, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, mi querido Paco, hizo una declaración que a mí en lo particular me parece horrorosa, no por lo que dijo, sino por lo que significa. Dijo con el chamuco la secretaria Rosa Isela Rodríguez que en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna se planeaban y orquestaban los secuestros. Imagínense el nivel. Lo dice la actual secretaria, que en tiempos de García Luna en la Secretaría se planeaban y se orquestaban los secuestros. Válgame Dios, Paco. Vicente, Jaime, no, eso es terrible, ¿eh? Pero además es una verdad que es comprobable. Mira, cuando, eso lo dice ahora, pero en 1994, en diciembre, cuando el presidente Ernesto Zedillo tomó posesión, tenía dos prioridades. Una, atender el narcotráfico como tal, y la otra, los secuestros. Lo primero que hizo fue, ¿recuerdas? Presentar una iniciativa de ley para renovar el Poder Judicial Federal, es decir, votar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que vota, porque era una corte salinista la que le heredaban, y renueva la corte y entonces se enfoca en dos cosas. El primero, el narcotráfico, sin conocer el problema, sin saber cómo venía, sin entender nada, toma una decisión que viene a ser crucial para este país. Saca de los cuerpos élite del ejército, saca al equipo Z para combatir al narcotráfico. ¿Y sabes cuándo regresan los Zetas al cuartel? Nunca. Así que le da nacimiento a los Zetas por ignorancia, eso fue. Por ignorancia, por irresponsabilidad, porque su familia, la familia de su esposa, estaba involucrada también en el narcotráfico, hay que decirlo. La familia de Nilda Patricia Velasco Núñez, su papá y sus hermanos estaban involucrados en el narcotráfico. Había denuncias, y eso el licenciado Gutiérrez Priego lo conoce el problema, que en parte por eso encarcelan al general José Gutiérrez, al Jesús Gutiérrez Rebollo, porque denuncia que hay un involucramiento de la familia, de la esposa del presidente, los hermanos y el papá, con el cártel de los Amezcua.
que era el cártel que movía más anfetaminas en este país. Sí, de ahí viene, y bueno, podemos hacer un seguimiento, pero finalmente llegar ahí al fentanilo y al mencho. Fíjate, lo que es así, podemos reconstruir la historia y vamos a llegar al mencho, pero llegamos a la familia de Zedillo y él, de una irresponsabilidad o en un intento por ayudar al cártel de su esposa, saca al equipo Z del ejército, lo mete a combatir el narcotráfico, pero no lo combaten. En realidad lo que hacen es que se quedan, y ya sabes que se crea con Zedillo, finalmente, bueno, en el proceso, se crea uno de los cárteles más sanguinarios, más crueles y más violentos que ha tenido este país, que es el de los Zetas. Y el otro punto que tenía era atender los secuestros. Había quejas de la comunidad española de que tenían secuestros de alto impacto y que ellos eran las víctimas. Entonces, Zedillo lo que hace es hacer una consulta mala, pero la hace. Y le dicen, señor, pues aquí tenemos a Genaro García Luna, que es un especialista en estos temas, inteligencia, contrainteligencia, seguridad nacional. Le ayudó al presidente Carlos Salinas de Gortari a resolver lo de Chiapas y nunca dijo nada y se escondió los expedientes y solamente él sabe qué pasó allá. Es un hombre discreto, así que podemos contar con él. Y la banda, ¿recuerdas? La banda que más tenía presencia era la de Daniel Arismendi López, el Mocha Orejas. Y en 95 se conforma un grupo élite encabezado por Genaro García Luna. Genaro García Luna en realidad no combate al Mocha Orejas, lo combate un comandante del Estado de México que se llamaba, ya se murió, Alberto Pliego Fuentes, y después de 3 años, casi 3 años, el comandante Pliego Fuentes detiene al Mocha Orejas y lo entrega vivo, no lo mató. Pero Genaro García Luna en esos 3 años aprendió cómo operaban las bandas de los secuestradores, y a partir de entonces él organiza todas las bandas de secuestradores en este país, que tenemos el caso más conocido, ya lo saben, el secuestro de Florence Cassés, y el segundo, que no lo mencionamos, pero me gusta hablar de eso porque lo conozco de a fondo, la banda que secuestró a Rubén Omar Romano, el director técnico de Cruz Azul en ese momento, y que era una estrella de fútbol, y que le sirve para encubrir el asesinato del secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Fox, Ramón Martín Huerta. Entonces él se encarga a partir del 95, 96 de crear todas las bandas de secuestradores que hay en este país, y por eso es lo que dice la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, es terrible. Adentro del gobierno, primero de la AFI y luego de la Secretaría de Seguridad Pública, operaban las bandas del narcotráfico, así como algunos de los allegados a Genaro García Luna negociaban con un cártel o con otro, o Luis Cárdenas Palomino se convertía en el hombre que orquestaba muchas cosas, o Linda Cristina Pereira Gálvez, que se vuelve clave para el lavado de dinero. Lo cerramos al rato. Las hermanas de Genaro García Luna, que no se pueden quedar ahí porque una de ellas manejaba la policía cibernética, Esperancita. Entonces, pero bueno, desde ahí empiezan a controlar a las bandas de secuestradores. Entonces es toda una madeja de complicidades que se crea en la AFI y se sigue a la Secretaría de Seguridad Pública e iban a despachar y despachaban en aquel famoso búnker. Tú ves, todo tiene relación. Entonces sí, claro, es terrible la declaración, pero Genaro García Luna, además de controlar al crimen organizado a través de los cárteles, que después se hacen mafia, controla también a las bandas de secuestradores que hay en este país y empieza a negociar, recuerden, con la comunidad judía. Y por eso sale a relucir en el juicio allá en Nueva York, en la corte, la comunidad judía, porque él se acerca a la comunidad judía para negociar con los presuntos o supuestos gobernadores, secuestradores, así que negocian con los secuestradores, que en realidad era la Secretaría de Seguridad Pública, obtienen rescates y se los quedan, y es todo dinero limpio, es un negocio redondo, el negocio del crimen. Y esa es la declaración que pasa casi inadvertida, pero la secretaria de Seguridad Ciudadana pone un clavito ahí que de veras, eso nos lleva a desenrollar una madeja
que es espantosa en la vida criminal de Genaro García Luna y su familia. Y bueno, hay muchas cosas que incluir en este diálogo, mi querido Jaime, porque la cosa se está poniendo color de hormiga del lado estadounidense. En el Congreso de Estados Unidos ya se está pidiendo una investigación para ver si el dinero de los contribuyentes era usado por García Luna a través de la DEA y el FBI. Y bueno, estas declaraciones del exfiscal en tiempos de Trump, que dice que es Andrés Manuel López Obrador, obviamente hay que tener las reservas de quién viene, el señor William Barr, que el exfiscal de Trump dice que Andrés Manuel López Obrador protege a los cárteles y pide al ejército de Estados Unidos combatir a los cárteles mexicanos. Es lo que están proponiendo los republicanos. De hecho, hasta Felipe Calderón anda retuiteando estas cosas, el hijo de Calderón. Bueno, sigue el golpeteo desde Estados Unidos contra el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, y todo esto definitivamente es consecuencia, reacción al veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna. A eso súmale que ya el gobierno de Estados Unidos, las autoridades están investigando este secuestro de 4 estadounidenses en Tamaulipas. Ya el propio Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se ha reunido, tenemos entendido, con el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de este secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses. La cosa no está así de enchilame otra, está complicadita, no es miel sobre hojuelas, mi querido Jaime, pero va de la mano con pues este sentir de la política estadounidense hacia México, ¿no? Sí, fíjate, ahora que estaban hablando el presidente, me llamó mucho la respuesta, me llamó la atención del presidente de la República cuando dijo que evidentemente estas declaraciones, tanto de Barr como de algunos congresistas, especialmente de Texas, tienen que ver con politiquería. Y tiene toda la razón del mundo. Mira, en el caso de William Barr, mira, para que no sepa, William Barr ha sido uno de los fiscales más corruptos, más desafiados y peor informados en lo que tiene que ver con México. William Barr fue el que causó un desastre cuando el movimiento de Me Too, que protestaba contra las políticas de Donald Trump, jóvenes universitarios de todas, llegaron a distintas partes del país a la Casa Blanca, y a William Barr se le ocurrió llamar a la Guardia Nacional y además crear una especie de un cerco de seguridad en torno a la Casa Blanca. De ese calibre es este personaje, un troglodita, un hombre que le permitió a Donald Trump hacer lo que se le pegaba la gana, que encubrió muchas de las actividades de Donald Trump ilegales. Fue uno de los hombres que alentó el golpe de Estado de Donald Trump, el fallido golpe de Estado de Donald Trump. Así es que si Felipe Calderón quiere retuitear las tonterías de este personaje, allá él. Pero mira, vámonos a la cuestión de fondo que tiene que ver con esta renovada indignación de algunos congresistas y senadores de Estados Unidos para que el ejército de Estados Unidos intervenga en México con operaciones para terminar la denominación de organizaciones terroristas, la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva. Mira, esto no es la primera vez, este llamado a la intervención de México se produce de forma cíclica. Por ejemplo, cuando estaba Felipe Calderón como presidente de la República, se creó este espantajo, este fantasma que decía que había organizaciones terroristas que se estaban asociando con los cárteles de la droga. Y de hecho Felipe Calderón ha presumido que él consiguió detener, capturar a un terrorista que pertenecía a los cuerpos de operación en ultramar de las guardias
rojas iraníes, de las guardias iraníes, y entonces para que buscaba aliarse con el cártel de los Zetas para atentar contra el embajador de Arabia Saudita en Washington. Bueno, no, fue una noticia, imagínate, 2 meses. Carteles mexicanos se asocian con terroristas iraníes para matar al embajador. Y eso lo presumió Felipe Calderón. Dijo, mi gobierno detuvo a un terrorista que estaba aliándose con los cárteles de la droga. Y sabes que después de la investigación que se hizo, se descubrió que el supuesto terrorista era un ciudadano de origen estadounidense y quien había tramado todo eran agentes de la DEA que se hicieron pasar por agentes de los Zetas. O sea que al final el del día el Departamento de Estado tuvo que rectificar y reconocer que México estaba haciendo todo lo posible para evitar que para que terroristas se aliaran con los cárteles de la droga. En muchas ocasiones ha habido estos intentos de tratar de establecer este vínculo entre los cárteles de la droga mexicanos y los grupos terroristas. Bueno, pero yo me acuerdo mucho de una intervención que para mí ha sido una de las más lúcidas en el año de 2011 de un congresista demócrata por California. Ya se retiró, pero me acuerdo que tuvo una intervención fabulosa en el 2011 cuando los republicanos insistían en que tendría que considerarse terroristas a los cárteles de la droga. Tenía que hacerse algo al respecto porque ya no era posible seguir de esta guisa. Bueno, ¿sabes lo que les respondió ese discurso de Howard Berman? Les dijo, señores, ya basta de estar construyendo fantasmas, ya basta de estar inventándose fantasmas, por favor. Ya, ustedes cada vez, y son los republicanos los que curiosamente se inventan estos fantasmas para impulsar una política intervencionista de Estados Unidos en México. Así es que henos aquí, una vez más, por parte de políticos republicanos del estado de Texas, que precisamente muchos de ellos impulsaron, junto con congresistas mexicanos y el gobierno de Peña Nieto, la famosa reforma energética. Ellos lo impulsaron. Y por eso ahora están, dale que te pego, con el tema de la amenaza terrorista contra Estados Unidos y están pidiendo que intervengan. Entonces, yo creo que el presidente ha hecho muy bien en presentar esto en un contexto de golpeteo electoral y además tiene que hacer de lado esta reacción tan histérica de medios de comunicación mexicanos. Yo veía la primera plana del Excelsior de hoy diciendo, no, sí, piden intervenir en México, con los mismos alegatos que hace más de 11 o 12 años, querido Vicente. Así es, y bueno, tú ves después de este juicio contra Genaro García Luna que vaya a pasar algo del lado estadounidense, mi querido Paco, o es pura faramaya, porque esto de que en el Congreso están pidiendo una investigación si hubo dineros que se utilizaron en tiempos de García Luna, la DEA, el FBI, todo esto, más allá del ruido del que nos está analizando Jaime, por precisamente querer denominar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Esto para mí es lo que podría abrir la puerta a algo interesante, ¿no? Pero bueno, dame tu opinión, Paco. Vicente, Jaime, no, mira, yo no creo que vaya a pasar más porque es, como dice Jaime, es cíclico, pero además el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido inteligente en lidiar con ese tema. Lo ha solventado bien, trató bien, bastante bien con Trump, que ahora está agresivo, ha tratado bien, sabe cómo hacerlo, es un político ya muy curtido. Hay quienes no le auguraban, recuerdan cuando empezó nada, cero en política exterior, la verdad es que ha resultado un zorro también, ha resultado un personaje que sabe moverse, que ha estudiado. Entonces yo no creo que en mira, sobre lo del dinero, eso es otra cosa, pero esa es una pelea interna en Estados Unidos. Si Genaro García Luna, si la DEA o algunas otras corporaciones de Estados Unidos
usaron dinero del gobierno mexicano para otras cosas, eso sí le interesa a Estados Unidos. Porque recuerda, pues cada quien quiere su parte del botín, cada quien quiere, cada dependencia necesita tener lo suyo, así que allá sí puede haber un problema por eso, por el dinero de Genaro García Luna. ¿Lo van a encontrar? Ya lo están encontrando y se lo van a encontrar. Entonces lo que están anticipándose allá es saber a dónde está. Si se usó ese dinero, si lo usó la DEA, ¿para qué lo usó? Si lo usó el FBI, ¿para qué lo usó? Si lo usó el Departamento de Inmigración o el Servicio de Inmigración, ¿para qué lo usó? No, el dinero es otra cosa. Ese sí lo van a pelear, pero no el que le van a quitar, se lo van a quitar a Genaro. Eso no me queda ninguna duda. Son dueños del sistema bancario internacional, conocen cómo funciona y cómo opera. Ellos operan los paraísos de lavado de dinero, los paraísos fiscales. Lo que es interesante es a quién se le va a quedar ese dinero. Y si prospera la demanda de México, bueno, pues le va a tocar, hagamos bien, le va a tocar una parte a México. Quién sabe si le va a tocar, pero digamos, le va a tocar una parte. Pero ¿y la parte que se queda, a quién se le va a quedar? Entonces ellos van a pelear eso, te digo, no en el sentido si se la van a quitar o no, sino a dónde está, si se usó y por qué no se repartió bien. Entonces eso sí, lo otro, verdaderamente los periodistas tienen que hacer un ejercicio de narrativa histórico y van a encontrar esas acusaciones y van a encontrar todo, sobre todo cuando ya se acerca una época electoral en Estados Unidos. Y bueno, pues y también en México, así que hay que tratar de influir sobre Calderón. Bueno, pues mira, es un chiste, verdaderamente es un chiste, es un criminal, no lo han juzgado, pero la historia también se puede encargar de juzgar. Ya juzgamos a Gustavo Díaz Ordaz, es un asesino. Ya juzgamos a Luis Echeverría Álvarez. Bueno, pues la historia también tiene que encargarse de juzgar a Felipe Calderón en algunos delitos. Es un criminal, es un criminal. Hay delitos de guerra, hay delitos de lesa humanidad que se pueden documentar bien. Hay una demanda en la Corte Penal Internacional allá en Europa. Entonces, ese es otro tema. Felipe está tratando de llevar agua a su molino, ya no sabe lo que está diciendo, verdaderamente no sabe. Yo creo que ya está a nivel de Vicente Fox Quesada, están tratando de pescar algo, ya se les acabó el tiempo, ya se les acabó el poder, y verdaderamente a Felipe se le acabó con todas las ambiciones que tenía de llevar a su esposa a la presidencia, o en su caso, a personajes que, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es un poquito más de política interna, pero yo dudo que a estas alturas y así como está la situación, Felipe tenga alguna salida decorosa. Es un tipo que es culpable por lo que sea, por omisión, por complicidad y por delitos que se cometieron en su administración, porque dilapidó más de 400 mil millones de dólares que entraron de petróleo y deuda externa. Entonces, está tratando de llevar agua a su molina, de su molino, la va a llevar. Está perdida la oposición, pero pues le están haciendo su lucha. Y en Estados Unidos, no, yo creo que no va. En cuanto pasen algunas cosas, esto hasta dentro de 3 o 4 años, otra vez, ¿sí? Vamos a ver si los cárteles mexicanos se catalogan como terroristas para intervenir en México. Que ganas no le faltan, ¿eh? Hay algunos republicanos, algunos demócratas, que ciertamente sí tienen ganas, pero siempre van a tener ganas. Así es, y para cerrar, Jaime, digo, no vayan a salirnos con que a Chuchita la bolsearon los gringos, ¿no? Porque está camarón. Estoy viendo cómo están pidiendo esta investigación para ver si el dinero de los contribuyentes estadounidenses no fue usado por García Luna a través de la DEA y el FBI, y en este esfuerzo no nos quieran decir, bueno, pues de los 700 y cacho millones de dólares que están pidiendo, nos vamos a quedar con tanto. Y es que estoy leyendo esta investigación de Keegan Hamilton para Vice News. Dice: una de las herramientas más sólidas que la defensa legal de Genaro García Luna buscó utilizar para desestimar las acusaciones en contra de su representado fueron unas fotografías en las que se le observó al exsecretario de Seguridad Pública al lado de personalidades de alto renombre de la política estadounidense, desde el expresidente Barack Obama, su secretaria de Estado Hillary Clinton y hasta el exdirector del FBI Robert Mueller.
o altos mandos de la CIA como Leon Edward Panetta y Michael Morell sostuvieron encuentros con el exdirector de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, e incluso elogiaron e inflaron su figura como el superpolicía de México. Y es por eso que empieza a tomar fuerza que en el Congreso de Estados Unidos, en donde los republicanos se han unido para exigir respuestas sobre cómo el policía de mayor rango en México pudo asociarse con la DEA y el FBI al mismo tiempo que colaboraba con el cártel de Sinaloa en el tráfico de aproximadamente 103,000 libras de cocaína. Te digo, mi querido Jaime, a ver si no nos quieren aplicar esa de Cachuchita la bolsearon, pero ojalá que la boca se me haga chicharrón, dicen. Bueno, creo que tenemos problemas con el internet del querido Jaime Hernández. ¿Con qué cerrarías, mi querido Paco? Sí, hay un tema que no debemos dejar pasar por algo. ¿Cuál es la pelea real en el INE? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, sí, los salarios y el derroche, el dispendio, sí, pero no. Están peleando una estructura burocrática. Es decir, en el INE hay dos estructuras de poder. El Consejo General del INE, sí, y el Consejo Ejecutivo, la Junta Ejecutiva, que encabezaba Edmundo Jacobo Molina. Sí, son dos estructuras de poder bien enraizadas, bien reconocidas. La Junta General Ejecutiva que manejaban Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdoba, que nada tiene que ver con el Consejo General del INE, sino con toda la estructura burocrática y con las famosas soples, ¿sí? Las famosas soples, o los órganos del Instituto Electoral en cada estado, y que se prestan no solo para el manejo del dinero burocrático, que son miles de millones que consumen tanto como los partidos, no, que se presta porque desde allí se pueden coordinar fraudes electorales, se pueden desviar recursos, se puede conocer el estado real de cada entidad en cuestiones electorales, y eso le da ventaja al PRI. Entonces, eso es lo que están peleando, pero ese es un organismo, la Junta Ejecutiva, que siempre la ha controlado el PRI. Antes de Edmundo Jacobo Molina, estaba Acero Solís, otro priista, sí, siempre la ha controlado el PRI. No es que hoy sea independiente, no, siempre Felipe Solís Acero era el que la controlaba. Pero cuando sale, Woldenberg encamina a su pupilo, Edmundo Jacobo Molina. Entonces lo que están peleando es el poder de poder decidir la dirección electoral en los estados, que es un organismo burocrático gigantesco y que es el que recibe gran parte de los dineros o del dinero del poder ejecutivo a través de los presupuestos. Entonces siempre nunca ha sido algo independiente, nunca nos vendieron una ilusión que era ciudadano con Woldenberg, que es bueno, ya lo vimos, de un priista, panista, y hay que ver la historia nada más. Felipe Solís Acero salió de ahí, pues también fue diputado federal, fue representante del PRI, fíjate, el presidente de la Junta o el secretario de la Junta Ejecutiva era representante del PRI, fue diputado del PRI y era un hombre muy cercano a Manlio Fabio Beltrón. Es decir, el PRI nunca soltó al IFE como tal, y es lo que verdaderamente hoy se está tratando de hacer. El resto que nos cuentan, pues ya es un cuento de narrativa de Lorenzo Córdoba con Ciro Murayama y algunos aliados que, bueno, han pervertido al instituto y que lo van a seguir permitiendo, pero nada más aclarar que eso es lo que pelean. El INE, el IFE, nunca fue ciudadano, nos engañaron en una época, siempre ha tenido un control priista, y Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo Molina, pues son los dos ejemplos, y eso es lo que van a disputar ahora. Yo espero también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues termine dando la razón a lo que es, a quien es, como es, pero la verdad es que a mí sí, mira, después de todas las decisiones que han tomado a partir de que llegó la ministra, yo digo Norma Peña Castillejos, a partir de ella se puede esperar eso y más de la Corte. Así que es lo que pelean. Con eso yo cerraría, Vicente, y despidiéndome de ti, de Jaime, que espero que se reanude su sistema de internet. Y yo, ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente.
Pues como siempre, agradecido, maestro, por entrarle a la mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo y quedamos pendientes. Sí, seguro. Sí, sí. Oye, Paco, por cierto, que vas a tener una presentación de libro en la Ciudad de México, digo, ya hasta me froté las manos, me saboreó esta posibilidad. Vas a estar el miércoles 15, o sea, sería el próximo miércoles, no este, sino el de la próxima semana, acá en la Ciudad de México, ¿no? Sí, mira, vamos a estar a las 19 horas. Fernanda Tapia es mi amiga, ellos coordinaron esa presentación con Planeta, y me avisaron hoy en la mañana, el 15 tenemos una presentación en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está en Miguel Ángel de Quevedo, casi con Universidad. Así que a las 7 de la noche, Vicente, muchas gracias. Mira, ya se me había olvidado por la emoción de la información. Pues ahí está la posibilidad de que vean la presentación con Fernanda Tapia y el maestro Paco Cruz de García Luna, el Señor de la Muerte, en el Fondo de Cultura Económica Octavio Paz, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El número es 115, en la alcaldía Álvaro Obregón. Así que ahí nos vemos, no este miércoles, el de la próxima semana, y ahí le vamos a apoyar al maestro Paco Cruz. Por lo pronto, Paco, te mando un abrazo, pues, y que pases excelente tarde. Gracias, igual. Gracias. Bueno, déjenme ver y escuchar las mentiras de hoy de Ricky Riquín Canallín. No para de mentir. Ricardo Canalla, que debería, en lugar de déjeme para recibir a nuestro siguiente amigo en estas mesas de diálogo, preparar precisamente lo que giró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta también del Consejo de la Judicatura Federal. Este comunicado de la ministra Norma Piña, este comunicado al que hizo referencia incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, llamó a las y los juzgadores a actuar con responsabilidad e independencia. Dice así, Ciudad de México, 5 de marzo de 2023. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamó a las y los juzgadores a ser guardianes de la Constitución. Y cito, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y al mismo tiempo es nuestra responsabilidad. Durante el encuentro con juezas y jueces y magistradas y magistrados que se encuentran en el edificio sede de San Lázaro en la Ciudad de México, la ministra Piña Hernández les recordó que en su actuar independiente y responsable radica la dignidad del Poder Judicial de la Federación. En su mensaje a las y los juzgadores, reconoció que no son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo, pero dijo, si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante. La ministra presidenta mencionó que como juzgadores se tiene una doble responsabilidad. Primero con la familia, porque lo que hacemos como figuras públicas repercute en ella, y la segunda con el Poder Judicial de la Federación, porque al estar en el foco de atención, lo que haga uno repercute en todos, de ahí que los exhortó a actuar en unidad. Y yo quiero insistir en esta parte, que hay que actuar, dice ella, con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía. Y para hablar precisamente de este y otros temas, pues hay que preguntarle a quien es un apasionado de los temas de justicia, los temas constitucionales. Saludo con mucho gusto al doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista y miembro de esta familia Sin Censura. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día a todo tu auditorio, Vicente, a todo el público de Sin Censura. Excelente día. Y mañana por acá en Baja California. Claro, ¿cómo ves este comunicado? ¿Cómo ves estas declaraciones de la ministra en tiempos en los que, pues, obviamente, hay que decirlo, hay fuertes declaraciones, tanto del Poder Judicial hacia el presidente como del presidente
al Poder Judicial en momentos en los que el pueblo de México está viendo, desde mi perspectiva, doctor, tú me das tu opinión, cómo hay jueces y magistrados que no estarían decidiendo de acuerdo a los intereses del pueblo de México. Y lo digo por casos como el de Rosario Robles, como el del descongelamiento de cuentas de Luis Cárdenas Palomino y de la esposa de García Luna. En fin, creo que hay muchos ejemplos. Doctor, escuchamos tu opinión. Sí, Vicente, pues primero que el comunicado pretende mandar un mensaje de unidad y yo lo leo en el sentido de la responsabilidad que tienen juezas, jueces, magistrados, todo el Poder Judicial para actuar conforme a la Constitución. Esto quiere decir que deberíamos poner todos quienes tenemos una función pública primero los intereses de la sociedad en México, porque la Constitución precisamente es un bloque de valores sociales. En ese sentido, el comunicado puede interpretarse también no tanto como una confrontación o un llamado a desvirtuar lo que diga o las leyes que haga el presidente, sino como una verdadera expresar las razones verdaderas y constitucionales cuando se resuelven asuntos que no tienen un impacto solamente individual, como los casos que mencionas. O sea, el caso Rosario Robles, el congelamiento de cuentas de Cárdenas Palomino, de la esposa de García Luna, no solo son delitos en los que el Estado actúa en contra de una persona, sino que detrás de ello hay intereses colectivos, hay patrimonio público y los jueces tendrían que estar resolviendo esos asuntos teniendo en cuenta el interés superior de la población, el patrimonio del pueblo, el dinero público que hay inmerso en esos desvíos de recursos. Por esa razón, sí debemos ser muy, muy, muy críticos, muy objetivos al señalar a este tipo de decisiones erróneas, equivocadas, que confunden los términos, que quizás por darle una interpretación muy individualista a las normas, pues generan un detrimento en los intereses populares, en el patrimonio público, sobre todo, ¿no? La estafa maestra no fue un asunto de un raterillo que se llevó 20 pesos o un pan o que se robó un carro. O sea, estamos hablando de 7,800 millones alrededor, que es lo que se ha documentado. Entonces, yo creo que sí debemos ser muy críticos con la judicatura para que cuando tenga asuntos en donde se ven inmersos intereses de la nación, pues actúe de conformidad con esos intereses y tenga esa altura de miras constitucional que se requiere para ese tipo de problemas. No son problemas sencillos, pero por eso mismo son funcionarios muy preparados, muy bien pagados, son los mejores pagados de este país, como para que no salgan con esas pifias jurídicas, con esas pifias jurisdiccionales que dan un mensaje muy negativo, dan un mensaje de pesimismo hacia la judicatura y como un poco como dice la ministra, lo que hace uno repercute en ese mal sabor de boca que dejan esas resoluciones, Vicente. Entonces, yo creo que sí, también puede ser interpretado el comunicado como una llamada de atención a los jueces de actuar con prudencia y con responsabilidad constitucional. Yo no lo quisiera interpretar tanto en el sentido de que es una confrontación o un llamado a derribar el plan B, porque eso ni le corresponde a los jueces ordinarios del Poder Judicial de la Federación y esa reforma, ese análisis lo va a tener precisamente la Suprema Corte. Y ahí, pues cada ministro y cada ministra va a votar conforme a su estudio constitucional, conforme a su conciencia constitucional quiera votar. Entonces, no es que sea, desde mi punto de vista y conociendo la judicatura, un llamado a derriben todo, sino actúen con prudencia, actúen con responsabilidad constitucional, porque eso es lo que queremos, eso es lo que le demandamos. Y afortunadamente, esas resoluciones que mencionaste, Vicente, y que todos lastimosamente hemos escuchado en los medios, todavía pueden ser impugnadas, no son sentencias definitivas, no son resoluciones que ya causen estado, o sea, todavía se pueden derribar, todavía se pueden revocar,
en una segunda instancia. Pero sí dejan un mal sabor de boca. Y yo creo que en ese sentido también la ministra está consciente que los errores de esos asuntos van a estar impactando muy negativamente a toda la judicatura. Eso es lo que podría mencionar, Vicente, hasta ahora. Doctor, hay una gran situación que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también quiero escuchar tu opinión. El plan B de reforma electoral. Hay una gran campaña para que estos personajes como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, los que ganan más que el presidente, no pierdan sus privilegios. De hecho, el presidente ha dicho que sí enviará una propuesta para que nadie gane más que él y no existan privilegios, pero ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría definirse el futuro de este plan B electoral, que lo mismo hace más fácil el voto de los mexicanos desde el extranjero, como mete en cintura al Instituto Nacional Electoral para que no nos cueste tanto la democracia, que no nos cueste tanto hacer elecciones en nuestro país. ¿Qué piensas de esto? Y pues, ¿hacia dónde apunta? Bueno, fue una reforma, y todos sabemos, quienes la hemos leído, es una reforma meramente burocrática, administrativa, de operatividad. Una reforma que básicamente reorganiza ciertas funciones del INE. Ni siquiera es una reforma de fondo, no es una reforma constitucional, no es una reforma que impacte en cómo se organizan las elecciones. Es una vil mentira, una campaña totalmente de desinformación de muchos medios, de muchos comunicadores, de muchos sectores afines a esta visión absurda de que el INE construye la democracia. Es una mentira absoluta. O sea, la democracia es un sistema de vida que lo hacemos día a día, incluso desde las familias, en el hogar, en las escuelas, en las universidades, en el modo en el que se ejerce el poder en los ayuntamientos, en los estados, en la federación. El INE solamente es un ente burocrático que organiza los procesos electorales, pone reglas, fija fechas, registra candidatos, etcétera. No es ninguna, no tiene ninguna razón de ser este bloque de impugnaciones. Es muy lamentable que la derecha, que los partidos acudan a la Corte, presionen a la Corte para que eche abajo una supuesta reforma que trastoca el INE. Al INE y en aquel entonces al IFE se le han modificado las facultades desde siempre, desde el 2000, casi cada 3 años le modificaban algo, le añadían algo, lo reformaban, le cambiaron el nombre, y precisamente ese nombre, Instituto Nacional, tenía la intención, en el fondo, de unificar todas las elecciones, quitar a los órganos electorales de los estados que nos cuestan muchísimo dinero, nos cuestan casi la mitad del presupuesto público en México para elecciones. Tenía la intención también de unificar la jurisdicción electoral, es decir, los tribunales electorales de los estados, que también gastan muchísimo dinero, y que, como dijo el presidente, puso el ejemplo de las juntas distritales, que hay 5 vocales, que no se requieren 5, se requieren solo 3, que no están trabajando los 3 años, porque pues claro que las elecciones son cada 3 años. Es decir, es una reforma burocrática, reorganizativa, nada más, no es otra cosa, sinceramente, pero este bloque derechista, ultraconservador, corporativo, vendepatrias, porque eso es lo que son, ha desplegado una campaña internacional que ahora tiene el apoyo de algunos medios internacionales y que contribuye meramente a la desinformación. Y hay gente, y lo detectaron muchas personas en la marcha, que ni siquiera sabe en qué consiste el famoso Plan B, en qué consiste la reforma legal y administrativa que se está planteando para el INE. O sea, hay gente que ni siquiera sabe, o sea, hay gente tan mal informada que dice, es que me van a quitar mi credencial de elector. Entonces, esa serie de mentiras sí tenemos que derribarlas, sí tenemos que aclarar que es una reforma meramente reorganizativa que trata de hacer más eficiente el ejercicio del presupuesto público y quitarle dinero a actividades que no merecen la pena,
que gaste el INE en esas actividades, como paquetería, mensajería. Bueno, tienen hasta maquillistas en el INE. Tienen hasta maquillistas. Y eso yo lo corroboré, yo lo comprobé, nadie me lo ha contado. Yo lo sé, lo vi. Entonces, todo ese tipo de gastos, ¿en qué contribuyen a la democracia? Mandar un correo electrónico es más eficiente que mandar algo por DHL, y se está gastando muchísimo dinero en esas cosas, en transporte, y el presupuesto público debe ser primordialmente para la función pública, no para los gastos operativos. O sea, tú imagínate una empresa que gaste más en gasto corriente, en sueldos, y que no tenga ganancia, pues va a quebrar. Entonces, como administradores de línea han sido muy malos. Si quieren trabajar y ganar esos dinerales que ganan, pues que se vayan a la iniciativa privada, que hagan ellos sus propias empresas, sus propias fuentes de trabajo, porque en el presupuesto público debe ser racional, debe ser equitativo. No vamos a hacernos millonarios los que trabajamos en la función pública, pero ellos, como han secuestrado esta visión electorera de la democracia, y como se erigen como los apóstoles de la democracia, pues piensan que tienen ese derecho a ganar esas millonadas que están ganando, y que además se van a llevar ahora como finiquitos, sueldos y fin de la relación de trabajo, que por cierto es una relación administrativa, que es un puesto de confianza que ni siquiera deberían tener derecho a lo que tienen los trabajadores ordinarios. Pero bueno, creo que eso es muy bueno, que haya este espacio como tú, Vicente, en el que desmontemos esas mentiras y le digamos a la mayoría de la gente que no se trata de una reforma de fondo, que no se está cambiando la manera de votar, que simplemente se están haciendo más eficientes las funciones que actualmente tiene el INE, y que además la Cámara de Diputados, el Congreso, tiene todo el derecho de reorganizar cómo funcionan estos órganos. ¿Por qué? Pues porque son nuestros representantes. Si nosotros apoyamos una mayoría legislativa, tenemos derecho a decidir que esa mayoría, a su vez, modifique las reglas de juego y las reglas de operación. Pues de eso se trata la democracia, de ir construyendo las instituciones, quitando lo que a veces les falta o lo que les sobra, y poniéndoles funciones nuevas. De eso se trata la evolución de la administración pública. Yo no me imagino que haya instituciones de hace 60 años que sigan teniendo el mismo nombre o las mismas funciones. Eso es muy natural. Entonces es una absoluta mentira todo esto que se está diciendo del lado del sector opositor en México sobre esta reforma, este plan B del INE. ¿En qué va a acabar? Yo creo que la Corte va a validar la mayoría, si no es que todas las propuestas del plan B. No hay manera de que eso sea contrario a la Constitución, no hay manera de que se interprete como lesivo a los principios de equidad, de imparcialidad, de justicia en las contiendas electorales, porque no tiene nada que ver con eso la reforma, es una reforma administrativa. Entonces yo creo que la Corte va a respaldar este plan B. Aunque claro, hay mucha presión, ¿no? Ya sacó Krause ahí un Krause que no sabe nada de derecho, ni mucho menos de cuestiones constitucionales, ya hizo ahí un llamado absurdo, como siempre, demagogo. Es un demagogo de primera, llamando a esta resolución histórica. Ha habido resoluciones más importantes de la Corte, verdaderamente históricas, que ha sacado la Corte, y no tiene nada que ver esta resolución con algo histórico. O sea, es simplemente politiquería, como bien lo ha dicho el presidente. Querido doctor Isaac de Paz González, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, y yo agradeciéndote por este tiempo, por cumplirle a la audiencia de Sin Censura para escuchar estas opiniones con sustento, y no las opiniones de los Oppenheimer a la distancia, comprometidos con la democracia y entrevistando a los mismos de siempre, como a Ciro Murayama? Doctor, ¿por qué no cerramos con la invitación? Muchas gracias. Sí, los invito a que me sigan en Twitter, en @IsaacDePaz con Z, y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Y muchísimas gracias. Y luego hablaremos de ese farsante llamado Alejandro, creo que Oppenheimer. Andrés. Un verdadero, pues sí, un falsario de la democracia, que vive precisamente en Miami. Así que luego hablaremos de él. Pues muchas gracias, Vicente. Que tengas un excelente día también a la audiencia. Gracias, doctor. El doctor Isaac de Paz González, hablando con nosotros sin censura. Y bueno, antes de entrar a la...
Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Estás escuchando Sin Censura. Las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga, y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de Sin Censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable e internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada. 773-522-7777. 773-522-7777. Porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señor, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea. Nosotros las tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis, tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 al mes. No, que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo. Ni se preocupe, ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio. $99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522-7777. 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año de corrido, vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777. 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento y para los estudiantes también. 773-522-7777.
7777. Llámenme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star. ¿Dónde nos escuchaste? En Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de $99 por cable e internet o el internet solito por tan solo $45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya. 773-522 7777 522 7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano, y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Son bienvenidos a sus zapaterías lindas aquí de la 26, la mejor zapatería en Chicago. Ya saben dónde estamos localizados, en el 3236 al oeste de la calle 26 en Chicago, una cuadra al oeste al Arco de la Villita, o una cuadra al oeste de la calle Ketzi. Ahorita para el verano la mercancía que tenemos es una súper surtido, todo tipo de sandalias casuales, de vestir. Ahorita para las graduaciones tenemos la mejor selección de tacones, desde medianitos de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, tenemos delgaditos, tenemos medianos, tenemos anchos, que están súper popular el taconcito de 2 pulgadas ancho. Por ejemplo, para mostrarles algo de lo más nuevo que hemos tenido aquí de la marca Clark para damas, ya sea una muchacha joven, su mamá, su hermana, e inclusive acá tenemos también esta otra que es súper acolchonada. Este tiene un colchón, como es conocida la marca Clark, por eso se venden tanto, para todas las muchachas jóvenes y mujeres jóvenes. Esta otra también que les ha encantado en diferentes colores. Este lo estoy mostrando uno nada más para que vean. Y aparte de eso también tenemos como esta otra para nuestras abuelitas, para nuestras mamás, una sandalia Clark, viene en blanco, viene en negro, y es fácil de ponerse porque tiene su correa de velcro. Y así tenemos muchas otras. Esta es una pequeña muestra nada más. Aquí tenemos esta sandalia, ha sido una de las ganadoras. Hemos vendido cartones y cartones ya en el último mes que nos llegó. Hay diferentes colores, desde blanco, negro, beige. Una selección magnífica de niñas también de este tipo de sandalias. Les llamamos Fashion Sandals. Y prácticamente somos los únicos en la calle 26 que les garantizo que si ustedes vienen y buscan otro lugar, yo les garantizo que les puedo hasta regalar los zapatos si encuentran lo mismo o mejor selección en otra parte. No hay nada tan buena como las zapaterías lindas de aquí de la 26. Si tienen alguna pregunta, si tienen quieren saber alguna información, nuestro número de teléfono es el 773-523-5399. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo, tienen que venir a visitarnos. Si no vienen, no les vamos a dar nada. Así de que, acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su descuento, y todos los atendemos con la mejor atención, que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26. Garantizado. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @
Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.